el día que mi esposo Miguel llegó a casa con esa sonrisa nerviosa que yo conocía tan bien, supe que algo estaba por cambiar drásticamente en nuestras vidas. Lo que no imaginé fue que sus siguientes palabras desencadenarían una batalla que pondría a prueba no solo nuestro matrimonio de 15 años, sino también mi capacidad de defenderme después de toda una vida siendo la que siempre cedía, la que siempre ponía a los demás primero. Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Patricia, tengo 42 años, y lo que les voy a contar cambió completamente mi perspectiva sobre el amor, la familia y sobre todo, sobre el respeto que merezco como mujer y como persona. Para entender la magnitud de lo que pasó, necesito contarles un poco sobre mi historia. Conocí a Miguel cuando yo tenía 25 años, en una época donde mi vida profesional estaba despegando. Trabajaba como gerente de proyectos en una empresa multinacional de tecnología, ganaba muy bien, y acababa de comprar mi primer departamento con mis ahorros. Era independiente, segura, y tenía planes claros para mi futuro. Miguel apareció en mi vida como un vendaval de romance y promesas. Era carismático, divertido, y parecía admirar genuinamente mi independencia y éxito profesional. Me encanta que seas tan fuerte y decidida, me decía en aquellos primeros meses de noviazgo, mientras cenábamos en algún restaurante que yo pagaba porque él estaba entre trabajos. No eres como las otras mujeres que solo buscan que las mantengan. Tú eres diferente, Patricia. Tú eres especial. Y yo, ingenua y enamorada, creía cada palabra. No veía las señales de advertencia que ahora, con la perspectiva del tiempo, son tan obvias. Miguel venía de una familia donde su madre, doña Carmen, era la matriarca indiscutible. Una mujer que había criado a sus 3 hijos sola después de que su esposo las abandonara, pero que en lugar de enseñarles independencia y responsabilidad, los había malcriado hasta convertirlos en hombres que esperaban que las mujeres en sus vidas hicieran todo por ellos. Nos casamos 2 años después de conocernos. Para entonces, yo había vendido mi departamento y con ese dinero, más mis ahorros y un préstamo que saqué únicamente a mi nombre porque Miguel tenía mal crédito por unos malentendidos del pasado, compré la casa donde vivimos hasta el día de hoy. Una hermosa propiedad de 2 pisos en un barrio residencial tranquilo, con jardín, piscina y suficiente espacio para la familia que planeábamos formar. El día que firmé los papeles de la casa, Miguel estaba a mi lado, sonriendo y abrazándome. Nuestro hogar, decía emocionado. El lugar donde criaremos a nuestros hijos. Pero cuando el notario preguntó si ambos firmaríamos como propietarios, Miguel rápidamente intervino. No, está mejor solo a nombre de Patricia. Ya saben, por si algo pasa con mis problemas de crédito. No quiero complicar las cosas. Debí haber visto esa bandera roja ondeando frente a mis ojos, pero estaba tan enamorada, tan convencida de que estábamos construyendo algo juntos, que no le di importancia. Total, éramos un equipo, ¿no? ¿Qué importaba de quién era legalmente la casa si era nuestro hogar? Los primeros años de matrimonio fueron relativamente tranquilos, aunque mirando hacia atrás, puedo ver cómo se fueron estableciendo patrones tóxicos que yo normalizaba. Miguel consiguió trabajo eventualmente, pero nunca duraba mucho en ningún lugar. Siempre había un jefe, incompetente, que no valoraba su talento, o compañeros, envidiosos, que lo saboteaban. Mientras tanto, yo seguía ascendiendo en mi carrera, trabajando largas horas, pero también encargándome de la mayor parte de las tareas del hogar porque Miguel estaba muy estresado, buscando trabajo o muy cansado del trabajo que tenía en ese momento. Doña Carmen, mi suegra, era una presencia constante en nuestras vidas. Vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, pero Miguel insistía en visitarla al menos 3 veces por semana. Es mi madre, Patricia, me decía cuando yo sugería que tal vez podríamos reducir las visitas para tener más tiempo en pareja. Ella me dio todo. No puedo abandonarla ahora que está mayor. Y yo cedía. Siempre cedía. Porque así me habían criado, a ser comprensiva, a ser la que mantiene la paz, a no ser la mala de la historia. Mi propia madre me lo había repetido hasta el cansancio. Un matrimonio exitoso requiere que la mujer sea flexible, mija. No puede ser tan dura. Los hombres necesitan sentirse apoyados. Tuvimos 2 hijos, Sofía, que ahora tiene 12 años, y Daniel, de 10. Con la llegada de los niños, las dinámicas en casa empeoraron.
Yo seguía siendo el principal sostén económico de la familia, pero ahora también era madre a tiempo completo. Miguel ayudaba, cuando podía, pero doña Carmen había establecido claramente que criar hijos era trabajo de mujeres. «Ay, Patricia», me decía mi suegra cada vez que me veía exhausta, «es que las mujeres de ahora quieren hacer todo. Trabajar como hombres y luego se quejan de que están cansadas. En mis tiempos, las mujeres sabíamos cuál era nuestro lugar y éramos felices». Yo mordía mi lengua, tragándome las palabras que querían salir. Quería decirle que su lugar la había dejado abandonada con 3 hijos que mantener, que mi trabajo no era querer hacer de hombre, sino una necesidad para mantener a flote a esta familia. Pero no decía nada. Sonreía, asentía, y seguía. Adelante. El punto de quiebre comenzó hace 6 meses. Doña Carmen, que ya tenía 72 años, empezó a tener problemas de salud. Nada grave al principio, solo la presión alta y algo de diabetes que requería supervisión. Miguel estaba preocupado, comprensiblemente, y empezó a pasar aún más tiempo con ella. Yo intentaba ser comprensiva, incluso ofrecí pagar por una enfermera que la visitara diariamente, pero doña Carmen se negó rotundamente. «Una extraña en mi casa». «Jamás», exclamó dramáticamente cuando le propuse la idea. «Tengo 3 hijos, no necesito caridad de nadie». «Miguel, hijo, dile a tu esposa que guarde su dinero. La familia cuida de la familia». Fue entonces cuando empezaron las insinuaciones. Pequeños comentarios de Miguel sobre lo sola que estaba su madre, lo peligroso que era que viviera sola a su edad, lo grande que era nuestra casa para solo 4 personas. Yo fingía no entender hacia dónde iba la conversación, esperando ingenuamente que el tema se olvidara solo. Pero esa tarde de marzo, hace exactamente 3 meses, Miguel llegó a casa con esa sonrisa nerviosa y se sentó frente a mí en la sala mientras yo revisaba unos documentos del trabajo. «Patricia, mi amor», empezó, y yo ya sabía que venía algo grande porque solo me decía «mi amor» cuando quería algo. «Necesitamos hablar sobre mamá». Dejé los documentos a un lado y lo miré directamente. «¿Qué pasa con tu mamá?» «Bueno, ya sabes que no ha estado bien. Y viviendo sola, me preocupa mucho. He estado pensando, y creo que la mejor solución es que se venga a vivir con nosotros». El silencio que siguió fue tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido, como mis manos se tensaban sobre mis rodillas. Respiré profundo antes de responder. «Miguel, eso es una decisión muy grande. Necesitamos hablarlo con calma, considerar todas las opciones». «Ya lo consideré todo», me interrumpió, levantándose del sofá con una confianza que me sorprendió. «Es mi madre, Patricia. No voy a dejarla sola. Ya hablé con ella y está muy emocionada. Puede tomar la habitación de huéspedes del primer piso, así no tiene que subir escaleras». «¿Ya hablaste con ella?» No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Ya le dijiste que sí sin consultarme?» «No necesito tu permiso para traer a mi madre a mi casa», respondió, y ahí fue cuando todo cambió. «¿Mi casa? ¿Perdón?» Me levanté. Yo también, sintiendo cómo la indignación empezaba a hervir en mi interior. «¿Tu casa?» «Nuestra casa», quise decir nuestra casa, se corrigió rápidamente, pero el daño estaba hecho. «No hagas un drama de esto, Patricia. Es mi madre. ¿Qué clase de hijo sería si la dejo sola cuando me necesita?» «El mismo tipo de hijo que ha sido todos estos años mientras ella vivía perfectamente bien en su apartamento», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. «Miguel, no estoy diciendo que no cuidemos de tu madre, pero traerla a vivir aquí es un cambio enorme. ¿Qué hay de los niños? ¿Qué hay de nuestra privacidad? ¿Qué hay de preguntarme qué opino antes de tomar decisiones que afectan a toda la familia? Los niños adoran a su abuela. Les encantará tenerla aquí. Y en cuanto a la privacidad, Patricia, no seas egoísta. Es una anciana que necesita cuidados, no una extraña». «No estoy siendo egoísta, estoy siendo práctica». «Tu madre no. Es fácil de...» «Cuidado con lo que dices de mi madre», me gritó, y fue la primera vez en nuestro matrimonio que Miguel me levantaba la voz así. «Ella es una santa que sacrificó todo por sus hijos. Lo mínimo que puedo hacer es darle un hogar digno en sus últimos años.
¿Y el hogar que tiene no es digno?, pregunté, tratando de mantener la calma. Miguel, podemos pagarle un lugar mejor si ese es el problema. ¿Podemos conseguirle ayuda? Ya está decidido, me cortó con una frialdad que no le conocía. Se muda este fin de semana. Ya contraté la mudanza. ¿Contrataste la mudanza? Ahora sí estaba en shock. ¿Con qué dinero? Con nuestros ahorros, obviamente. ¿Qué clase de pregunta es esa? Los ahorros que yo he juntado trabajando 60 horas a la semana mientras tú has estado, entre trabajos, la mitad de nuestro matrimonio. El rostro de Miguel se puso rojo de ira. Ah, ahí vamos de nuevo. La gran Patricia, la proveedora, la que paga todo. ¿Sabes qué? Estoy harto de que me restriegues tu dinero en la cara. Soy tu esposo, esta es mi casa también, y mi madre vivirá aquí te guste o no. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí hizo clic. 15 años de frustración acumulada, de palabras no dichas, de sacrificios no reconocidos, todo cristalizó. En una claridad absoluta. Tienes razón, dije con una calma que lo desconcertó. No necesitas mi permiso. Haz lo que quieras. Miguel pareció sorprendido por mi aparente rendición, pero rápidamente su expresión cambió a una de satisfacción. Arrogante. Me alegra que entres en razón. Verás que será lo mejor para todos. Me fui a nuestra habitación sin decir otra palabra, pero mi mente ya estaba trabajando. Esa noche, mientras Miguel roncaba a mi lado, satisfecho con su victoria, yo estaba en mi laptop revisando documentos que no había mirado en años. Los papeles de la casa, las escrituras, los documentos del préstamo. Todo, absolutamente todo, estaba únicamente a mi nombre. Los siguientes días fueron una actuación digna de un Oscar. Actué normal, incluso ayudé a preparar la habitación de huéspedes para doña Carmen. Miguel estaba tan feliz, tan orgulloso de haber puesto en su lugar a su esposa, que no notó que yo había pedido varios días libres en el trabajo, ni que había estado haciendo llamadas largas en el jardín, lejos de donde él pudiera escucharme. El viernes por la tarde, el día antes de la mudanza programada de doña Carmen, puse mi plan en acción. Había consultado con mi abogada, una mujer brillante llamada Carolina que me había sido recomendada por una compañera de trabajo que había pasado por un divorcio complicado. Patricia, me había dicho Carolina en nuestra primera reunión. Legalmente, esa casa es tuya. Ni tu esposo ni su madre tienen ningún derecho sobre ella. Pero necesitas ser estratégica en cómo manejas esto. Siguiendo su consejo, ese viernes preparé todos los documentos necesarios. Cuando Miguel llegó a casa del trabajo, uno de sus empleos temporales que seguramente no duraría más de unos meses, lo esperaba en la sala con los papeles sobre la mesa de café. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando los documentos con suspicacia. Siéntate, Miguel. Necesitamos hablar. Patricia, si esto es otro intento de convencerme sobre lo de mamá. No, lo interrumpí con firmeza. Esto es sobre nuestra casa. O mejor dicho, sobre mi casa. Tomé las escrituras y se las puse enfrente. ¿Ves esto? Esta casa está únicamente a mi nombre. La compré yo, la pago yo, y legalmente, soy la única propietaria. Miguel se rió nerviosamente. ¿Y? Somos esposos, Patricia. Lo que es tuyo es mío. En realidad, no. Hablé con una abogada. En nuestro estado, al no estar tu nombre en las escrituras y al haberla comprado yo antes del matrimonio con mi dinero exclusivamente, esta es mi propiedad separada. Tú no tienes ningún derecho legal sobre ella. El color empezó a drenar del rostro de Miguel. ¿Fuiste con una abogada? ¿Estás amenazándome? No estoy amenazando nada. Solo estoy estableciendo hechos. Y el hecho es que si tu madre se muda aquí mañana, será bajo mis condiciones. ¿Tus condiciones? Escupió las palabras como si fueran veneno. Sí. Mis condiciones. Primera, será temporal, máximo 6 meses mientras encontramos una solución permanente. Segunda, contribuirá con los gastos del hogar, al menos con sus servicios y comida. Tercera, respetará las reglas de esta casa, que incluyen no criticar cómo manejo mi hogar o crío a mis hijos. Y cuarta, si causa cualquier problema o conflicto, se va inmediatamente.
Miguel se levantó de un salto, furioso. ¿Esto es ridículo? No puedes ponerle condiciones a mi madre. No se las pongo a ella. Te las pongo a ti. Porque si no estás. De acuerdo, tienes dos opciones: cancelas la mudanza de tu madre o te vas con ella. ¿Me estás echando de mi casa? No es tu casa, Miguel. Nunca lo ha sido. He sido generosa al compartirla contigo todos estos años, pero tu actitud de los últimos días me ha mostrado que no aprecias nada de lo que hago por esta familia. Eres una manipuladora, gritó. Una controladora que usa su dinero para... ¿Para qué? Lo interrumpí, levantándome yo también. ¿Para mantener a mi familia? ¿Para pagar las cuentas mientras tú saltas de trabajo en trabajo? ¿Para asegurar que nuestros hijos tengan un techo sobre sus cabezas? Sí, Miguel, uso mi dinero para todo eso. Y estoy cansada de que actúes como si fuera algo de lo que debería avergonzarme. Se quedó mirándome, con la mandíbula apretada. Las manos en puños. Por un momento pensé que iba a golpear algo, o peor, a golpearme a mí. Pero entonces hizo algo que no esperaba, sacó su teléfono y llamó a su madre. Mamá, dijo, sin quitarme los ojos de encima. Sí, soy yo. Necesito que escuches esto. Estoy aquí con Patricia y dice que... Procedió a contarle una versión completamente distorsionada de nuestra conversación, pintándome como un monstruo que no quería ayudar a una pobre anciana enferma. Podía escuchar los gritos de doña Carmen desde donde estaba. Palabras como malagradecida, arpía, bruja. Flotaban en el aire. Miguel puso el altavoz, sonriendo maliciosamente. Patricia, gritó doña Carmen a través del teléfono. ¿Cómo te atreves a negarle un hogar a la madre de tu esposo? Después de todo lo que mi hijo ha hecho por ti. ¿Todo lo que ha hecho por mí? No pude evitar reírme. Doña Carmen, con todo respeto, ¿qué exactamente ha hecho Miguel por mí? Te dio su apellido. Te hizo una mujer respetable. Te dio 2 hijos hermosos. Me dio su apellido que nunca usó profesionalmente, me hizo una mujer exhausta que trabaja doble turno, y los hijos los tuvimos juntos, no me los dio como un regalo. Señora, no he dicho que no puede venir, solo he puesto condiciones razonables. Condiciones. Condiciones. ¿Quién te crees que eres para ponerme condiciones? Esa es la casa de mi hijo. No, señora. Esta es mi casa. Solo mía. Y si quiere vivir en ella, será bajo mis reglas. Miguel, gritó su madre. No puedes permitir que te hable así. Pon a esa mujer en su lugar. Fue entonces cuando Miguel cometió el error que selló su destino. No te preocupes, mamá. Mañana cuando estés aquí, las cosas van a cambiar. Patricia va a aprender quién manda realmente en esta casa. ¿Me estás amenazando?, pregunté, sacando mi propio teléfono. No es una amenaza, es una promesa. Cuando mamá esté aquí, vas a ver cómo funcionan las cosas en una familia de verdad. Abrí la aplicación de grabación que había estado usando y detuve la grabación. Perfecto. Ahora tengo tu amenaza grabada. Carolina va a encontrar esto muy útil. ¿Me estabas grabando? Miguel palideció. Desde que empezó esta conversación. Es legal en este estado grabar conversaciones en las que uno es participante. Otro dato que me dio mi abogada. Doña Carmen seguía gritando por el teléfono, pero yo ya no la escuchaba. Me dirigí a Miguel una última vez esa noche. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir. O cancelas la mudanza de tu madre y... Empezamos terapia de pareja para ver si podemos salvar este matrimonio, o empaco tus cosas y te vas con ella. Tu decisión. Me fui a dormir al cuarto de huéspedes esa noche, con la puerta cerrada con llave. Podía escuchar a Miguel hablando por teléfono hasta tarde, probablemente con sus hermanos, con su madre, tal vez con amigos. No me importaba. Por primera vez en años, me sentía en control de mi vida. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que fui muy dura? La verdad es que llevaba años tragándome el resentimiento, y esa noche todo salió. A la mañana siguiente, me desperté temprano y encontré a Miguel en la cocina, con ojeras enormes, preparándose un café. No me miró cuando entré. ¿Tomaste
¿Una decisión?, pregunté, sirviéndome mi propio café. Esto no se va a quedar así, murmuró. Eso no es una respuesta. Voy a hablar con un abogado. Tengo derechos. He vivido aquí por años, he contribuido. ¿Contribuido con qué exactamente? Lo interrumpí. Tengo todos los recibos, Miguel. Todas las cuentas pagadas con mi tarjeta, todos los depósitos de mi sueldo. ¿Qué vas a mostrarle al abogado? ¿Los 3 meses que trabajaste el año pasado? He sido padre, he cuidado la casa. Has sido un padre que ve a sus hijos 2 horas al día porque prefieres estar con tu madre. Y en cuanto a cuidar la casa, ¿cuándo fue la última vez que lavaste un baño? ¿Qué cocinaste una cena completa? ¿Qué lavaste la ropa? Se quedó callado, apretando la taza de café tan fuerte que pensé que la iba a romper. Mamá viene de todos modos, dijo finalmente. Ya pagué la mudanza. Entonces supongo que tomaste tu decisión, respondí, dejando mi café en la mesa. Voy a salir con los niños. Cuando regrese a las 6 de la tarde, espero que tú y todo lo que llegue de la mudanza ya no estén aquí. No puedes echarme. ¿Tengo derechos de esposo? Puedo y lo estoy haciendo. Y si no te vas por las buenas, tengo una orden de restricción temporal lista para ser ejecutada, basada en tus amenazas de anoche. Carolina la preparó esta mañana temprano. Era un farol parcial. Carolina había dicho que podíamos conseguir una orden si era necesario, pero no la teníamos todavía. Pero Miguel no sabía eso. Esto es ilegal, balbuceó. No, Miguel. Lo ilegal sería que te quedaras en mi propiedad contra mi voluntad. Eso se llama allanamiento de morada. Salí de la cocina y fui a despertar a los niños. Les dije que íbamos a pasar un día especial juntos, solo nosotros 3. Sofía, mi hija mayor, me miró con esos ojos sabios que tienen los preadolescentes. ¿Papá y tú se están divorciando?, preguntó mientras se vestía. Es complicado, mi amor. Pero pase lo que pase, ustedes van a estar bien. Se los prometo. ¿Es por la abuela Carmen?, insistió. Escuché a papá gritando anoche. Sofía. Empecé, pero ella me interrumpió. Mamá, la abuela Carmen no es buena contigo. Siempre. Dice cosas feas cuando papá no está. Daniel y yo lo sabemos. Mi corazón se rompió un poco al darme cuenta de que mis hijos habían estado notando cosas que yo creía haber ocultado bien. Pasamos el día en el centro comercial, en el cine, comiendo helado. Les compré algunas cosas que habían estado queriendo. Era mi forma de suavizar lo que sabía que vendría. Durante todo el día, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de Miguel, de sus hermanos, de doña Carmen, mensajes de texto cada vez más agresivos. No contesté ninguno, pero los guardé todos. Más evidencia para Carolina. Cuando regresamos a casa a las 6:15 de la tarde, el camión de mudanza estaba en la entrada, pero estaba cargando cosas, no descargando. Miguel estaba en la puerta, con cara de funeral, dirigiendo a los trabajadores. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi hermano Roberto nos va a recibir en su casa, dijo sin mirarme. Temporalmente. Entiendo. Esto no ha terminado, Patricia. Voy a pelear por lo que me corresponde. Hazlo, respondí con calma. Pero mientras tanto, necesito tus llaves. Me miró con tanto odio que retrocedí un paso. Pero sacó las llaves y las tiró a mis pies. Dramático. Hasta el final. Niños, despídanse de su papá, dije, empujando suavemente a Sofía y Daniel hacia adelante. ¿Papá se va? Daniel, mi pequeño, parecía confundido. Solo por un tiempo, campeón, dijo Miguel, abrazándolo. Papá tiene que ayudar a la abuela Carmen. Pero los voy a ver pronto. ¿Podemos visitarte?, preguntó Sofía, aunque su tono era más de obligación que de deseo. Claro que sí, princesa. Cada fin de semana si quieren. Mentira. Sabía que era mentira y él sabía que yo sabía. Pero no iba a exponer a mis hijos a más drama del necesario. Doña Carmen apareció en ese momento, saliendo del camión donde aparentemente había estado supervisando que no se dañaran sus cosas.
Me miró como si quisiera fulminarme con la mirada. Esto no se va a quedar así, siseó, repitiendo las palabras de su hijo. Vas a pagar por esto, Patricia. Vas a ver lo que es meterse con una familia unida. Señora, le deseo lo mejor, respondí con toda la calma que pude reunir. Espero que encuentre un lugar cómodo donde vivir. Bruja desgraciada, empezó a gritar. Malagradecida. Después de todo lo que mi hijo... Mamá, vámonos. Miguel le interrumpió, tomándola del brazo. No vale la pena. Mientras el camión se alejaba, con Miguel y su madre siguiéndolo en el carro de Miguel, que por cierto, también estaba a mi nombre, pero decidí no pelear esa batalla ese día. Sofía me tomó de la mano. Mamá, ¿estás bien? Miré a mis dos hijos, parados en la entrada de nuestra casa, mi casa, y por primera vez en mucho tiempo, pude responder con honestidad, sí, mi amor. Estoy bien. Vamos a estar bien. Pero la historia no termina ahí. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda a algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto. Porque lo que vino después fue una batalla que nunca imaginé tener que pelear. Los primeros días después de que Miguel se fue fueron extrañamente pacíficos. Los niños se adaptaron más rápido de lo que esperaba, aunque Daniel preguntaba por su papá cada noche antes de dormir. Yo había vuelto al trabajo, tratando de mantener cierta normalidad en nuestras vidas. Pero la calma no duró mucho. El miércoles de esa semana, recibí una llamada de Carolina, mi abogada. Patricia, necesitas venir a mi oficina. Tu esposo contrató representación legal y están haciendo demandas interesantes. ¿Qué tipo de demandas? Mejor lo discutimos en persona. ¿Puedes venir esta tarde? Cuando llegué a su oficina, Carolina tenía una expresión seria que me preocupó inmediatamente. Miguel está alegando que la casa es propiedad conyugal, empezó. Dice que aunque esté a tu nombre, él ha contribuido con mejoras, mantenimiento. Y que por los años de matrimonio tiene derecho a la mitad. Pero eso es ridículo. ¿Nunca ha pagado nada? Lo sé. Y tenemos los documentos para probarlo. Pero también está alegando algo más preocupante. Está cuestionando tu capacidad. Como madre. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Qué? Está diciendo que trabajas demasiado, que dejas a los niños solos, que tienes problemas de ira, está usando el incidente del otro día como ejemplo, diciendo que lo echaste violentamente de la casa frente a los niños. Eso. Es mentira. Los niños no estaban cuando él se fue, llegamos después. Tranquila. Sé que es mentira. Pero necesitamos prepararnos. También está pidiendo manutención conyugal. ¿Manutención? ¿Está bromeando? Alega que sacrificó su carrera para cuidar del hogar mientras tú trabajabas. Que era el cuidador principal de los niños. No sabía si reír o llorar. La audacia de Miguel no tenía límites. ¿Y su madre está detrás de esto? Carolina asintió. Por lo que entiendo, ella está financiando los gastos legales. Aparentemente. Tiene algunos ahorros que está dispuesta a gastar para, y cito, poner en tu lugar a la arpía que destruyó a su hijo, punto. Los siguientes 2 meses fueron un infierno legal y emocional. Miguel había conseguido un régimen de visitas temporal, fines de semana alternados, y cada vez que los niños volvían de estar con él, venían llenos de preguntas. Papá dice que lo echaste porque no lo amas, me dijo Daniel un domingo. Por la noche. La abuela Carmen dice que eres mala y que no quieres que ella vea a sus nietos, añadió Sofía. Tuve que morder mi lengua tantas veces que pensé que me la iba a cortar. No quería hablar mal de su padre frente a ellos, pero tampoco podía dejar que creyeran esas mentiras. A veces los adultos tienen problemas que son complicados de entender, les explicaba. Pero lo que nunca deben dudar es que los amo y que todo lo que hago es pensando en su bienestar. La batalla legal se intensificó cuando Miguel presentó evidencia de mis supuestas faltas como madre. Fotos de los niños solos en casa, tomadas cuando yo estaba literalmente en el jardín, testimonios de doña Carmen sobre las veces que había visto a los niños desatendidos, cuando estaban jugando tranquilamente mientras yo cocinaba, incluso intentaron usar mis horarios de trabajo en mi contra. Carolina era brillante en su defensa. Por cada acusación, teníamos una refutación.
Presentamos registros escolares mostrando la participación activa en la educación de mis hijos, testimonios de maestros sobre mi dedicación como madre, evidencia de todas las actividades extracurriculares que yo pagaba y a las que los llevaba. Pero el momento decisivo llegó durante una audiencia preliminar, cuando el abogado de Miguel cometió un error crucial. Señora Patricia, me interrogaba el abogado de Miguel, un hombre mayor con cara de bulldog. ¿No es cierto que usted le negó un hogar a una anciana enferma? No es cierto, respondí calmadamente. Ofrecí que la señora viviera en mi casa. Bajo ciertas condiciones razonables. ¿Condiciones? ¿Qué derecho tiene usted de poner condiciones a la madre de su esposo? El derecho que me da ser la propietaria única de la casa. Pero es la casa familiar. Es mi casa. Comprada con mi dinero, pagada con mi salario, mantenida con mi esfuerzo. ¿No considera que después de 15 años de matrimonio, su esposo tiene derecho sobre esa propiedad? ¿Basado en qué contribución? El abogado pareció irritarse. El señor Miguel ha sido padre, esposo, ha mantenido el hogar. ¿Tiene evidencia de eso?, interrumpió Carolina. ¿Recibos? ¿Comprobantes de pago? ¿Algo? ¿El trabajo doméstico no se documenta? Empezó el abogado. Pero yo sí tengo documentación, dije, sacando una carpeta que Carolina me había preparado. Tengo recibos de la señora que viene a limpiar 2 veces por semana desde hace 5 años, porque Miguel decía que limpiarlo estresaba. Tengo comprobantes de todos los servicios de comida a domicilio porque Miguel no cocinaba. Tengo las facturas del jardinero, del plomero, del electricista, todos pagados por mí porque Miguel no sabía o no quería encargarse de esas cosas. El juez revisó los documentos con interés. También tengo esto, continué, sacando mi teléfono. Mensajes de texto de Miguel durante años donde me pide dinero para gasolina, para su almuerzo, para sus gastos personales. ¿Un hombre que mantiene el hogar necesita que su esposa le dé dinero para el almuerzo? El abogado de Miguel trató de objetar, pero el juez permitió la evidencia. Fue entonces cuando doña Carmen, que había estado sentada detrás de Miguel, no pudo contenerse más. «Esa es una manipuladora», gritó, levantándose de su asiento. «Una bruja que tiene controlado a mi hijo». Ella lo obligaba a pedirle dinero para humillarlo. «Señora, siéntese o tendré que sacarla de la sala», advirtió el juez. «No me voy a callar. Esa mujer echó a mi hijo de su propia casa. Una esposa no puede echar a su marido». «Señora Carmen», dijo el juez con paciencia forzada. ¿La casa está a nombre de su hijo? No, pero... ¿Su hijo pagó por la casa? El matrimonio es más que dinero. Señora, responda la pregunta. ¿Su hijo contribuyó económicamente a la compra o mantenimiento de la casa? Doña Carmen miró a Miguel, luego al abogado, buscando ayuda. Mi hijo es un buen hombre que fue manipulado por esa. Señalándome. Suficiente, el juez golpeó su martillo. Señora, está fuera de orden. Una más y la saco de mi corte. Pero el daño estaba hecho. El arrebato de doña Carmen había mostrado exactamente el tipo de ambiente tóxico que ella y Miguel querían traer a mi hogar. La audiencia continuó, pero el momento más revelador vino cuando el juez le preguntó directamente a Miguel: «Señor Miguel, ¿puede explicarme exactamente cuáles han sido sus contribuciones financieras al hogar en los últimos 5 años?» Miguel se movió incómodo en su asiento. «Bueno, he tenido algunos trabajos». «¿Puede ser más específico? ¿Cuánto ganaba? ¿Cuánto aportaba mensualmente?» «No tengo las cifras exactas». Carolina intervino: «Nosotros sí las tenemos, su señoría». El señor Miguel trabajó un total de 14 meses en los últimos 5 años, ganando un promedio de 1,800 pesos mensuales cuando trabajaba. De ese dinero, según los registros bancarios, nunca depositó nada en la cuenta familiar. ¿Eso es cierto, señor Miguel? Yo tenía gastos personales. ¿Gastos personales de 1,800 pesos mensuales mientras su esposa pagaba todo? Miguel no respondió. El juez tomó notas y luego se dirigió a mí: «Señora Patricia, ¿está usted solicitando el divorcio?» «Sí, su señoría». «¿Y qué está pidiendo?» «Solo quiero mantener lo que es mío, mi casa, la custodia principal de mis hijos, y que se establezca un régimen de visitas justo para el padre».
No estoy pidiendo manutención ni nada más. Solo quiero paz. El juez asintió y luego miró a Miguel. ¿Y usted qué está pidiendo? El abogado de Miguel se levantó. Mi cliente pide el 50% del valor de la casa, custodia compartida 50/50 y manutención conyugal de 3,000 pesos mensuales. Casi me ahogo. $3,000 mensuales. ¿El 50% de mi casa? El juez revisó más documentos y después de lo que pareció una eternidad, habló: basándome en la evidencia presentada, no veo fundamento para la demanda del señor Miguel sobre la propiedad. La casa fue comprada antes del matrimonio, está únicamente a nombre de la señora Patricia, y no hay evidencia de contribuciones significativas del señor Miguel que justifiquen un reclamo de propiedad conyugal. Miguel se hundió en su silla. En cuanto a la custodia, no veo evidencia de que la señora Patricia sea una madre inadecuada. Al contrario, la evidencia muestra que ha sido la cuidadora principal y proveedora de los niños. Otorgo custodia principal a la madre con régimen de visitas para el padre cada 2 fines de semana y mitad de las vacaciones escolares. En cuanto a la manutención conyugal, el juez pausó, mirando directamente a Miguel. Señor, usted es un hombre adulto, capaz de trabajar. No veo ninguna razón por la cual su exesposa deba mantenerlo. Solicitud denegada. Pero estableceré manutención infantil. Señor Miguel, deberá pagar 600 pesos mensuales por ambos niños, cantidad basada en su capacidad de ingreso potencial, no en su situación laboral actual. Pero no tengo trabajo, protestó Miguel. Entonces le sugiero que consiga uno. Tiene 30 días para empezar los pagos. Cuando salimos de la corte, Miguel y su madre me esperaban en el estacionamiento. Esto no ha terminado, me dijo Miguel con veneno en la voz. Sí, Miguel, sí ha terminado. Acéptalo y sigue adelante. Destruiste a mi hijo, gritó doña Carmen. Eres una víbora. Ojalá nunca hubieras entrado en nuestras vidas. Señora Carmen, respondí con toda la calma que pude reunir. Su hijo se destruyó solo cuando decidió que podía tomar decisiones unilaterales sobre mi propiedad y amenazarme en mi casa. Yo solo me defendí. ¿Defender? Lo dejaste en la calle. Lo dejé exactamente donde él me puso a mí todos estos años, solo, sin apoyo, teniendo que resolver todo por mi cuenta. La diferencia es que yo sí pude salir adelante. Veamos si él puede hacer lo mismo. Carolina me tomó del brazo y me alejó antes de que la situación escalara más. Han pasado 3 meses desde ese día en la corte. Miguel consiguió trabajo, milagrosamente, cuando se dio cuenta de que tendría que pagar manutención o ir a la cárcel. Los niños lo ven cada 2 semanas, aunque Sofía cada vez inventa más excusas para no ir. Es que la abuela Carmen siempre está hablando mal de ti, mamá, me confesó un día. Y papá no le dice nada. Es incómodo. Documenté eso también y mi abogada envió una carta de cese y desista. Si continúan alienando a los niños, perderán las visitas. La casa se siente diferente ahora. Más ligera, más pacífica. Los niños pueden invitar amigos sin preocuparse de que su papá esté de mal humor o que su abuela haga comentarios despectivos. Yo puedo llegar del trabajo sin la ansiedad de no saber qué batalla doméstica me esperará. ¿Has tenido una suegra así? ¿Un esposo que creía que todo le pertenecía solo por existir? Me encantaría saber que no estoy sola en esto. Hace una semana, recibí un mensaje de Roberto, el hermano de Miguel. Quería reunirse conmigo para hablar. Acepté, curiosa. Patricia, me dijo cuando nos encontramos en un café. Quiero disculparme por no intervenir antes, por no decirle a Miguel que estaba mal, por dejar que mi madre lo manipulara todos estos años. ¿Manipulara? Roberto suspiró. Miguel siempre fue su favorito. El bebé de la familia. Mamá lo convenció de que él era especial, que merecía todo sin esfuerzo. Destruyó su primer matrimonio de la misma manera. ¿Primer matrimonio? Casi escupo mi café. ¿No sabías? Miguel estuvo casado antes de conocerte. Duró 2 años. Su exesposa también lo echó cuando mamá se quiso mudar con ellos. Es un patrón, Patricia. Y me alegra que tú fuiste lo suficientemente fuerte para romperlo. Me quedé en shock.
todo este tiempo, y nunca supe que había habido otra antes que yo, otra mujer que había pasado por lo mismo. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté. Rehizo su vida. Se casó con un buen hombre, tiene hijos. Es feliz. Como tú lo serás. Roberto tenía razón. Por primera vez en años, podía visualizar un futuro donde yo era feliz. Donde mis decisiones eran respetadas, donde mi hogar era mi santuario. Donde mis hijos crecían viendo a una madre fuerte que no se dejaba pisotear. La semana pasada, Daniel me preguntó, mamá, ¿por qué papá ya no vive aquí? Había temido esta pregunta por meses, pero cuando llegó, supe exactamente qué responder, porque a veces, mi amor, las personas que se aman no pueden vivir juntas. A veces tienen ideas muy diferentes sobre cómo debe ser la vida. Y está bien. Papá te ama, yo te amo, y eso nunca va a cambiar. ¿Pero tú ya no amas a papá? Amo al papá que me dio a ti y a tu hermana. Pero la persona en la que se convirtió no era buena para nosotros. Y a veces, el amor propio es más importante que el amor a otros. Daniel lo pensó por un momento y luego asintió. Como cuando dejé de ser amigo de Carlos porque me pegaba. Exactamente como eso, mi amor. Ayer recibí los papeles finales del divorcio. 15 años de matrimonio reducidos a un documento legal. Pero en lugar de tristeza, sentí alivio. Libertad. Esperanza. Miguel sigue viviendo con su madre en casa. De Roberto, aunque escuché que ya hay tensión ahí también. Roberto me mensajeó la semana pasada, ahora entiendo todo lo que pasaste. Mamá es imposible y Miguel no ayuda en nada. Parte de mí siente lástima por Miguel. Está atrapado en un ciclo que él mismo creó, dependiente de una madre que lo inhabilitó para la vida real. Pero mayor parte de mí sabe que no es mi problema resolver. Ya gasté 15 años tratando de arreglarlo, de compensar, de ser la adulta en la relación. Ahora es mi tiempo. Tiempo de enfocarme en mi carrera, que había descuidado por años. Tiempo de ser la madre que mis hijos merecen, sin el estrés constante de un esposo infantil y una suegra tóxica. Tiempo de recordar quién era yo antes. De perderme en un matrimonio desigual. La casa se siente verdaderamente mía ahora. Cambié las cerraduras, por supuesto, pero también hice cambios simbólicos. Pinté las paredes de colores que a mí me gustan, reorganicé los muebles, convertí el que era el cuarto de trofeos de Miguel, donde guardaba sus cosas de la universidad y proyectos a medio terminar, en una sala de arte para los niños. Cada rincón que reclamo se siente como recuperar un pedazo de mí misma. ¿Desde qué país me estás viendo esta historia? Porque sé que esto no es solo un problema de un lugar, las suegras controladoras y los esposos que creen que el mundo les debe todo existen en todas partes. Hace unos días, una compañera del trabajo que está pasando por algo similar me preguntó, ¿cómo tuviste el valor? Le respondí con la verdad, no fue valor. Fue supervivencia. Llegó un punto donde quedarme hubiera significado desaparecer. Completamente, convertirme en un fantasma en mi propia vida. Y mis hijos merecían ver a una madre completa, no los pedazos que quedaban después de que Miguel y su madre tomaran lo que querían. El camino no ha sido fácil. Ha habido noches donde dudé de mi decisión, donde el peso de ser madre soltera me abrumaba. Pero luego veo a Sofía haciendo su tarea en la mesa del comedor sin miedo a que su padre la critique por no ser perfecta. O a Daniel jugando libremente sin preocuparse de que su abuela lo regañe por hacer ruido, y sé que tomé la decisión correcta. La ironía es que Miguel podría haber tenido todo lo que quería si hubiera sido un compañero real. Si hubiera contribuido, si hubiera respetado, si hubiera visto nuestro hogar como nuestro en lugar de solo suyo. Su madre podría haber vivido con nosotros si hubiera mostrado un mínimo de gratitud o respeto. Pero ambos asumieron que yo siempre estaría ahí, siempre cediendo, siempre sacrificándome. Se equivocaron. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios porque sé que cada historia compartida es una mujer que encuentra su voz, un hombre que aprende a valorar, una familia que sana. Y para aquellas que están en una situación similar, dudando si tienen el derecho de defenderse, de poner límites, de decir, no más, quiero que sepan esto, si tienen ese derecho. Su casa,
sea física o metafórica, les pertenece. Su paz mental es valiosa. Su dignidad no es negociable. No dejen que nadie, ni esposo, ni suegra, ni la sociedad misma, les diga que deben aceptar menos de lo que merecen. Porque al final del día, como aprendí de la manera más difícil, nadie va a defender tu espacio, tu paz, tu valor, si tú no lo haces primero. Esta es Patricia, desde mi casa, recordándoles que a veces la venganza más dulce no es destruir al otro, sino simplemente negarse a ser destruida. Proteger lo que es tuyo, defender tu territorio, y dejar que los que quisieron aprovecharse enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Porque al final, Miguel y su madre no perdieron por mi venganza. Perdieron porque asumieron que mi bondad era debilidad, que mi paciencia era infinita, que mi amor significaba que aceptaría cualquier cosa. Se equivocaron. Y ahora viven con las consecuencias de ese error, mientras yo vivo en paz en la casa que construí, con los hijos que amo, y con la dignidad intacta. No fue venganza. Fue justicia. Y se sintió increíblemente bien.